Estábamos poniendo en el chat de San Nicolás todo el temario que estaremos desarrollando en las predicaciones de domingo durante 2025. Si usted echó un vistazo a todos los temas, verá que están muy bien escritos, muy bien elaborados, y todo lo que necesitamos para ser alimentados espiritualmente durante 2025. Permítame leerles los temas generales de los meses. Creo que vale la pena. Este mes de febrero, el tema general es amor que sana. El hermano leyó el enfoque. El enfoque son relaciones y salud emocional. Pero el tema general durante el mes es el amor que sana. Ustedes tuvieron el domingo pasado el amor perfecto de Dios con el hermano Carranza. Y hoy es perdón que libera dentro de ese tema, el amor que sana. En marzo el tema general es renovados en el Espíritu. En abril, la victoria de la cruz, tema general. En mayo, cuidando el templo. En junio, familias fuertes. En julio, firme en la tormenta. Por cierto, que llueve mucho en esa fecha, ¿verdad? Firme en la tormenta. Agosto, gozo y gratitud. Septiembre, reino y patria. Octubre, sembradores de esperanza. Noviembre, viviendo con propósito. Diciembre, Dios con nosotros. El tema general. Le mencioné que el tema general de este mes es amor que sana. Y el tema de hoy, perdón que libera. Mis hermanos y amigos, el perdón es una materia que toda la vida debemos estudiar. Y por cierto, una materia bastante difícil de sacar buenas calificaciones. Porque a veces hay extremos cuando se habla del perdón. A veces sacamos cosas que no dice la palabra de Dios. Recuerda el tema, perdón que libera. Perdón que libera. Vamos a enfocarnos en esta mañana a aprender sobre lo que es el perdón de acuerdo a la palabra de Dios. Y con énfasis a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Encontré esta historia y la comparto con ustedes. Dice esta historia que leí de una mujer que se identifica con muchas mujeres en el mundo. Dijo ella, cuando yo era niña, fui abusada sexualmente por varios hombres. Crecí confundida y avergonzada. Pensaba que la culpa era mía y no confiaba en los hombres. Odiaba a mi padre por no haberme protegido y no le dirigí la palabra por 16 años. Cierto día escuché estas palabras de un sermón visitando una iglesia
y el tema era sobre el perdón. Escuché esto: el perdón nos libera para seguir adelante. Y siguió escuchando: el perdón nos libera, el rencor nos aprisiona, el rencor nos mete en la cárcel. El testimonio de esta mujer: tan pronto escuchó este sermón, ella se sintió identificada. Por largos 16 años estaba en la prisión de la amargura, en la prisión del odio. Y dijo ella: buscaré a mi padre. Y mire lo que le dijo al papá después de no dirigirle la palabra por largos 16 años. Papá, lo que hiciste al no protegerme cuando era niña estuvo mal. Te he odiado cada día de mi vida, pero ya no puedo vivir con ese veneno en mí. No permitiré que este rencor destroce mi vida. Te perdono por todo lo que has hecho. Mis hermanos y amigos, una gran realidad. El odio, el rencor, le hacen más daño a la persona que lo padece, a la persona víctima, que al mismo victimario. Si usted lee en las estadísticas, lee buenos libros de psicología, se va a dar cuenta de esto. Es más duro para la persona que ha sido víctima al no perdonar, porque es presa del odio, es presa del rencor. Y hay un pasaje que es el texto de este tema de hoy, aparece allí en la tabla que yo compartí con ustedes. Es Efesios 4, 31 y 32. Mire lo que dice Efesios 4, 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Malicia es aquello que lleva dolo, que lleva mala intención. Todas estas emociones están generalmente en una persona que no perdona. Es víctima de esto. Cuando no se perdona, hay amargura. De acuerdo a Pablo, hay enojo, hay ira, gritería con segundas, terceras personas que no tienen nada que ver en el asunto, maledicencia y toda malicia, es decir, toda mala intención. El apóstol Pablo, en el versículo 32, de una vez habla de la solución, espiritualmente hablando, aunque yo no he llegado a la conclusión del mensaje. Pero Pablo dice: antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a los otros.
yo quisiera quedarme aquí por un momento. Sean benignos. Pero es que la naturaleza nuestra, como humanos, generalmente no nos da para esto, de ser benigno, de ser bondadoso, de ser misericordioso. Pero Pablo aquí nos va a dar un elemento a considerar que debe abrir nuestra mente y abrir nuestros corazones. Yo debo ser misericordioso, no porque me lo pida el predicador, no porque me lo pida ese mensaje que está allí en esa tabla de mensajes para todo el año. Yo debo ser misericordioso porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo debo ser benigno, bondadoso, porque también Dios ha sido benigno, ha sido bondadoso conmigo. Entonces, yo debo perdonar, porque Dios me ha perdonado a mí. Y Dios me ha perdonado más a mí. Dios le ha perdonado más a usted que la ofensa que le hayan hecho a usted. Por eso dice el versículo 32, la segunda parte: perdónense unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué belleza de pasaje! Van a perdonar como Dios los ha perdonado a ustedes. Cuando nos convertimos en personas poco perdonadoras, es porque hemos entendido poco el perdón de Dios. ¿Qué cosa? Esta mujer de la historia que le mencioné, al haber estado en esa prisión del rencor, prisión de la amargura, prisión del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, de toda malicia, es decir, mala intención, al estar en prisión, ¿sabe qué había ocurrido con ella? Había intentado casarse y había fracasado en varias relaciones amorosas, como suele ser una persona víctima de abuso sexual. Había fracasado en varios empleos. Sencillo, porque a la fecha era esclava del odio y del rencor. Ahora la pregunta: ¿cómo liberarse? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y ahora sí vamos a leer Biblia. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante, y prestemos atención a esta parábola de Jesús sobre los dos deudores. Una enseñanza tremendísima para nosotros. Yo no sé por qué Jesús aquí, como en muchas otras ocasiones, no dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Por lo cual, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo quise ver qué era traducido a dólares
hay tantas tablas para esto. Y yo no le voy a decir 12 millones, pero le debía millones de dólares. 10,000 talentos. Algunos dicen 12 millones de euros, quizás 14, 15 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Tu plazo se terminó. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, como era la costumbre en aquellos tiempos, para que le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo, postrado, oiga, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué patrón este! ¿Quién será ese que pueda perdonar? Oiga, que no es que no iba a pagar la deuda. Le da tiempo, lo perdona. Son millones de dólares. ¿Qué le parece? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Estaba también averiguando de esto, no sé qué tan correcto esté, pero 100 denarios equivaldría a unos 18 a 20 dólares. El primero le había perdonado millones. Y este, después que le perdonó, se acuerda: pero fulano me debe a mí 20 dólares. Qué abismal la diferencia. Dice el 28, saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 20 dólares. Y lo tomó del cuello y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dame un chance, dame una oportunidad. 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Por cuánto lo metió a la cárcel? Por 20 dólares. ¿Por cuánto no lo metieron a él a la cárcel? Por millones de dólares. ¿Por cuánto podría meternos a la cárcel Dios? Yo creo que no hay números. Si Él nos pidiera cuentas. Dice el 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda, millones, te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Casi está diciendo: ¿no debías tú tener misericordia de tu hermano? ¿No debías tener misericordia de tu vecino? Etcétera. ¿No debías tener tú misericordia de tu consiervo, que te debía menos, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo
lo que le debía. ¿No creemos nosotros que esto pudiera hacer Dios con nosotros en el día final? Si usted y yo, ¿qué? No perdonamos. Y mire el pasaje célebre, versículo 35, último de esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ay, ay, ay. Así también vuestro Padre. Si ustedes no perdonan, ¿quién lo dice? Jesús. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar. Yo quiero que Dios me perdone. ¿Usted quiere que Dios le perdone? Amén. No nos queda de otra, hermanos. Solo el perdón puede liberar del odio y del rencor que conllevan eso cuando generalmente no perdonamos. Y como se le dijo en el sermón a esta mujer, solo el perdón despeja, abre, limpia el camino para seguir adelante. ¿Sabe que esta mujer se convirtió al Señor? Y mire el testimonio de ella. 5 años después, ella aparece y dice: estoy felizmente casada y tengo 3 hermosos hijos. Tengo mi propio negocio. Y confiesa: estoy feliz. Mi recuperación comenzó cuando solté la herida. Oiga esto, mi recuperación comenzó cuando solté la herida. Mire el apóstol Pablo qué puede decir al respecto en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice: sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué la Escritura insiste una y otra vez que el perdón es basado como Dios nos ha perdonado a nosotros? Porque no somos justos. No nos deja merced de nuestra naturaleza que perdonemos como nosotros entendemos. Tuvo que soportarnos Cristo y mucho. Es lo que está diciendo aquí. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, porque Jesús los ha perdonado. Si alguno tuviere queja contra otro, y siempre va a haber esto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, amigos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El perdón. Oiga, perdona para poder ser libre. Cuando no se perdona, se vive prisionero, se vive en la cárcel. Y era el caso de esta mujer. Esta mujer entendió
después de haber escuchado la palabra de Dios, entendió que la persona que le había ofendido, que había abusado de ella, entendió que la mantenía en la cárcel. Oiga, en la cárcel. La persona que te ofendió es probable que te mantenga en la cárcel, pero no te obliga. Eso solo si tú y yo lo permitimos, si tú y yo queremos. La Escritura es amplia para decirnos: suelta las ofensas, suelta. No lo vas a hacer por tu naturaleza, no lo vas a hacer porque tú eres bueno. Usted y yo no somos buenos. Lo vamos a hacer porque es un beneficio para nosotros. Casi está diciendo la Escritura que aquello que le está ocurriendo, que le ha causado daño, Dios lo puede usar como ventaja suya. Oiga, como ventaja suya en el Señor. Por ejemplo, es erróneo. No, le dice, es que si usted va a perdonar, tiene que olvidar. ¿Quién le ha dicho eso? La Escritura dice que el Señor nunca más, hablando de Dios, nunca más se acordará de sus pecados. Sí, Él es Dios. Él es omnipotente. Todo lo puede. Usted no es omnipotente. Perdonar no significa que a usted no le duela. Perdonar no significa que usted no venga a su mente el recuerdo. Somos humanos. Y le exigen demasiado a usted cuando le dice: no, si usted ha perdonado, debe olvidar. Sería lo ideal. Pero es un proceso. ¿Usted cree que Cristo llegó a la cruz cegado de sus ojos y dice: yo no siento nada, esto no significa nada para mí la cruz? No, Señor. Significaba tanto la cruz, significaba tanto derramar su sangre por usted, por mí, que Cristo dice: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, este sufrimiento, pero no se haga como yo te lo estoy pidiendo, sino como sea tu voluntad. Perdonar no es realmente olvidar. Perdonar, hermanos, es sacar esa angustia, sacar ese rencor que no nos permite eso mismo, perdonar. Por ejemplo, cuando una persona, un niño, muchas veces no se le cree cuando ha sido abusado sexualmente o cualquier otro abuso. Es una de las cosas más difíciles para los niños, que no le crea mayormente su madre. Y luego hay personas que le dicen: pero si estabas en eso, ¿cómo pudiste ser víctima de abuso por 6 años? ¿Por qué no lo denunciaste? Esa pregunta es letal para la niña o el niño, o para el joven, la joven, que son cuando vienen a despertar y buscan cómo sanar esas heridas. ¿Por qué no lo denunciaste? Es que no puede denunciarlo, porque a ellos se les amenaza. Ellos piensan y van creciendo incluso con que ellos son los culpables, ellos son los sucios. Esa pregunta no es ¿por qué no lo denunció? Es que no pudo en ese momento.
Y lo peor para la persona que es víctima es que piensa que así como esta mujer que le dijo, lo que tú hiciste cuando yo era una niña estuvo mal al no protegerme. Y luego nosotros usamos la misma palabra. Padre nuestro que estás en los cielos. Si mi padre fue el que me descuidó y ahora voy a la iglesia y me está mencionando padre también, qué responsabilidad la de nosotros como padres. Mucha de la gente no quiere saber de Dios porque han tenido una mala experiencia con sus padres terrenales, aunque no vale, porque Dios no tiene la culpa de los incendios que se hagan en la tierra en nombre de Él. Dios es Dios. La víctima necesita oír que Dios es justo, que Dios siempre ha estado con ella, con él. Mire este pasaje del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno sus obras, conforme a sus obras. A nosotros es que no se nos ha dejado que hagamos la justicia en nuestras manos. ¿Por qué? Porque no somos justos. Fácilmente una persona puede vivir por mucho tiempo enojado, con rencor. ¿Soluciona esto su problema? Hay que escuchar la voz de Dios. Dios es justo, hermanos. Él va a pagar. No es que Él se ha descuidado. No es que Dios nos está pidiendo a nosotros lo que no podemos dar. Es que lo basa en todo el perdón que Él nos ha otorgado. Y luego nos dice que aquello nos proporciona sanidad. ¿Qué hace un cirujano? Sutura una herida. ¿Para qué? Para que sane. Oiga, sutura una herida para que sane. ¿Sabían ustedes que el perdón hace lo mismo? Es como suturar la herida, ¿para qué? Para que sane. Y esa sanidad es la que quiere Dios para nosotros. Y hoy estamos en el mes del amor y de la amistad, ¿verdad? Todos los 12 meses del año debieran ser meses del amor y de la amistad. Allá Israel, que habían visto la mano poderosa de Dios manifestada en Egipto, con mano fuerte lo saqué de allá, pero su mente era olvidadiza, continuamente perdían de la visión, y ellos por mucho tiempo pasaron siendo invadidos por otros imperios. Y llegó el momento en que creían que eran la burla de sus enemigos. Y Dios le dice al profeta Isaías, unos 850 años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, mire lo que les dice Jehová en Isaías 61:7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en las heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Quién dice esto? Dios. Por último, este pasaje
que si pudiéramos lo encuadrábamos, pero no en un marco de madera, sino en el marco del corazón. Dicen los discípulos a Jesús en Mateo 6, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y empieza Jesús con el Padre Nuestro. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántas veces hemos orado así? Muchas veces. Pero le hemos puesto atención al versículo 12. Es parte de la misma oración. Y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe qué estamos haciendo al orar de esta manera? Estamos autorizando a Dios que si yo no perdono, es el contexto, la antítesis de esto. Si yo no perdono, te estoy autorizando, no me perdones. Vaya qué cosa. Perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que tenga oídos para oír, oiga. Y ahora sí yo termino solo con una frase. Jamás usted y yo vamos a poder entender la magnitud del perdón de Cristo otorgado a nosotros. Se lo repito, jamás usted y yo vamos a poder entender la grandeza del perdón de Dios otorgado a usted, otorgado a mí, hasta que nosotros también no perdonemos. Solo cuando perdonamos, entonces entendemos en parte cuánto nos ha perdonado el Señor. El tema es ese, perdón que libera, suelta la herida. ¿Hasta cuánto voy a perdonar? Pedro le preguntó a Jesús, ¿hasta 7? Era lo que decían allá los rabinos. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Será que alguien te puede ofender 490 veces? ¿O ya se ha muerto él o ya te has muerto tú? Siempre. ¿Hasta cuánto es lo que yo debo perdonar? Hasta que me duela. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana.